estamos en el pleno centro de Asunción después de que Paraguay haya clasificado ya cerca del Día de la Primavera y estamos viendo este hermoso evento que tenemos acá ahora mismo presente. Van a estar viendo unas cuantas fotos, unas cuantas cosas y la verdad es que está increíble y me gustaría poder hacer unas pequeñas entrevistas y preguntarle, ya que nosotros ya hicimos nuestro video explicando el partido a partido, cómo se vieron las eliminatorias, me gustaría saber cuáles fueron los mejores partidos que vivió cada uno, cuáles fueron sus experiencias y dónde estaban mientras todo esto sucedía. Así que vamos a preguntarle al hincha albirrojo qué opina. Aparte de eso, también está muy bueno poder mostrarle, porque mi objetivo también es eso, que Paraguay pueda valorar un poco lo que es su propio país, ¿verdad? Y que, mira, ya una vez clasificado, el centro sigue vivo, dándole la bienvenida al Día de la Primavera, preguntándole al hincha albirrojo, ¿verdad? Así que vamos con eso. Bueno, estamos acá con el señor Marcos Martínez. Marcos Martínez y con Marcelo. un gusto conocerle, yo soy Guido. Bueno, dígame, coméntenme, ¿cuál fue el partido de la selección paraguaya que más la vivieron, que más le gustó? Bueno, la verdad que todos los partidos de la albirroja fueron especiales desde que tuvimos el cambio de timón. Desde que vino Alfaro nos devolvió la alegría, nos devolvió el sueño de llegar a un mundial. Yo tengo 45 años y tuve la oportunidad de vivir otros mundiales de Paraguay, pero mis hijos son pequeños, no tuvieron todavía esa posibilidad y la verdad que el último partido de la clasificación para nosotros fue el más importante porque aparte de la clasificación en sí, lo vivimos en familia, compartiendo en la casa de mi cuñado, toda la familia, todos juntos, ¿verdad? Pudimos disfrutar muchísimo. Fue la primera vez que mi hija y mi hijo, que tienen 16 y 14 años, pudieron venir a Calle Palma a vivir lo que yo viví desde Francia 98, por ejemplo, en la clasificación. Y me emocioné mucho porque me pidieron permiso. A mí no me gusta enviarles solo en ese tipo de actividades, pero me acordé de todo lo que yo pasé y me animé a enviarles también y vinieron a vivir esa fiesta. Ese partido fue para nosotros muy emocionante. Y nada arrepentido de la edición, me imagino. No, pasaron muy bien, gracias a Dios, pasaron bien, sin ningún riesgo, hubo mucha seguridad también por lo que pudimos ver, la gente se comportó, fue una verdadera fiesta. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y comentame, ¿cuál fue el partido que más te gustó a vos? En Paraguay contra Colombia. Paraguay contra Colombia, ese empate allá en Colombia, el que Enciso mete el gol. Partidazo. Y decime, ¿quién es el jugador que más te gusta de la selección? Enciso. Enciso, ¿te gusta mucho Enciso? Sí. Y decime, ¿qué club sos vos? Olimpia. Y ahora mismo de Olimpia, ¿quién te parece el mejor? Derly. Derly. Y pero está lesionado. Ay, sí, no, Derly vive lesionado. Pero bueno, también consultarte, queremos hacer un pequeño juego, así rápido. Uno para usted que tiene más experiencia ya con la selección y uno también para acá, para el muchacho. Primero, usted me comenta que usted vivió el Mundial 98, el Mundial 2010, el 2002. Quiero que me diga, si tiene que elegir a uno con quién se queda, es meramente el que más te guste dentro de la selección. ¿Romerito o Chilavert? No, en realidad, si hablamos en términos futbolísticos, José Luis Chilavert es el número uno, el arquero más importante en la historia del fútbol y me animo a decirlo y me doy responsable de una opinión mía, ¿verdad? Del fútbol mundial, no solamente de Paraguay, ¿verdad? José Luis Chilavert consiguió cosas que no consiguió otro arquero, rompió esquemas, cambió el concepto del arquero a nivel mundial, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo futbolístico, no sé, desde mi punto de vista no hay discusión, es José Luis Chilavert el que más le dio a la selección nacional. Y entre los ídolos 9 que tenemos, ¿quién te parece mejor entre Roque, Tacuara y ahora mismo creo que se está colando un poco Tony Sanabria? Ojalá que Tony Sanabria pueda llegar a la altura de los otros dos, ¿verdad? Así como te dijo mi hijo, somos olimpistas. Yo creo que a pesar de la historia reciente y la forma en que salió del club, nadie puede desconocer lo que es Roque Santa Cruz, lo que dio al fútbol paraguayo, lo que le dio a Olimpia. Y seríamos mal agradecidos si nos quedamos con un problema que lastimosamente marcó su salida del club. Entonces, por toda la historia, yo lo vi a Roque debutar en la cancha de Para Uno en un clásico, cuando metió el gol, ¿verdad? Y lo fui a despedir cuando dejó el club, lo fui a recibir cuando volvió, ¿verdad? Entonces, nos representó bien a lo largo y ancho del mundo en los clubes más importantes del fútbol mundial. Sí, totalmente, concuerdo totalmente contigo. Tacuara, perdón, pero tenía que mencionarlo, ¿verdad? No, Es lo mismo, ¿verdad? Tacuara es un genio, ¿verdad? El nivel, Penal contra Japón. igual si falló el penal contra Japón, ¿verdad? Pero, Contra España. Contra España, sí. Contra Japón nos dio la clasificación con su gol de penal, pero también hay que decirlo, ¿verdad? Que
cuando parecía que los demás no se animaban a tomar esa pelota para chutar ese penal, él fue el que agarró, ¿verdad?, la pelota como un gran goleador, que es como un gran líder también, ¿verdad? 404 goles. Lastimosamente no se le dio en ese partido y mucha gente lo recuerda por eso, pero hay que ser justos con la historia, y es un goleador de otro planeta. En realidad es de lo mejor que podemos tener también en el país. Y ojalá que Tony Sanabria se acerque a estos dos y que nos dé tantas alegrías como lo dieron ellos. Totalmente, totalmente. Y a ver, para ir cerrando, quiero que me digas, ¿te manejas bien los jugadores de la selección? ¿Los conoces bien? Entre Diego Gómez y Gustavo Gómez, el defensor y el mediocampista, ¿quién te gusta más? Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, ¿te encanta el capitán? Y decime, ¿te gusta Gatito como arquero? No tanto. No tanto, más porque es cerrista, ¿verdad? Exactamente. Y decime, entre Cubas y Tony Sanabria, ¿quién te gusta más? Tony Sanabria. Tony Sanabria, ¿el gol que más gritaste fue ese de Enciso contra Colombia o la chilena de Tony? El de Tony Sanabria. El de Tony Sanabria. Es que es legendario, creo yo, ¿verdad? Decime, ¿vos cuántos años tenés? En 7. 7 años. O sea, primera vez que ves unas eliminatorias y que ya le ve a tu país entrar al Mundial. Sí. Y bueno, la habrá pasado de la gran 7 de lo mejor posible con toda tu familia, ¿verdad? Sí. Así que nada, muchísimas gracias, señor, muchísimas gracias acá al muchachito, a nuestro querido amigo. Espero que la selección nos siga dando esta alegría y que lleguemos lejos en el Mundial. Bueno, la verdad que el señor, un crack, y el nenito también. Obviamente no le puedo hacer las preguntas súper profundas al nene, ¿verdad? Pero se la bancó, estuvo bien. Así que vamos a ver si tenemos suerte y encontramos a alguien más. Hay un viento y un calor. Me estoy cagando, pero de calor. Y acá nuestro cámara también se está cagando de calor. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver por lo menos un par de entrevistas más. Así es. Bueno, estamos acá con... Lucas. ¿Cómo? Lucas. Con Lucas. Y bueno, vamos a hacer un par de preguntas rápidas. Bueno, Lucas, decime, ¿cuál fue el partido que más te gustó de la selección, el que más viviste? Y la verdad que fue el partido contra Brasil. Justo me fui luego a verle en el Defensor del Chaco. ¿Te fuiste al defensor? Sí, cuando metió Diego Gómez. ¿Y ese puede ser el gol que más gritaste? El que más grité me quedé afónico. ¿Más que el de Tony? Sí, Y es que ese fue el más inesperado, lejos fue el más inesperado. lejos. Si no te vas a la cancha, ¿en dónde ves los partidos? Y normalmente suelo ir a los shopping o si no en casa nomás con la familia y compartir. Ah, pero te gusta ir a compartir con más gente, ¿verdad? Es una experiencia linda, a mí me gusta mucho. Sí, me gusta la multitud así, más todavía cuando la selección juega. Sí, total. ¿Y viniste cuando clasificamos o viniste acá al centro? Sí, sí o sí. Sí o sí. Cábala, sí o sí. Ah, vale. Bueno, y decime un poco, Lucas, ¿cuáles son los 3 jugadores que a vos más te gustan de la selección? Así, del tercero al primero, Actualmente, actualmente. primeramente luego me gusta Cáceres. Cáceres, purete. Después está en sí. Le voy a poner a. Ah, está difícil. Galarza y Enciso. En ese orden, Cáceres, Galarza, Enciso. ¿Y dónde entra Tony ahí, por ejemplo? Y Porque Rosa. sale Tony el medio ahí. El medio todo. Porque Bien. Enciso tiene goles más destacados otra vez. Y si es el más determinante, el que más nos salvó contra Colombia, por ejemplo, contra Bolivia también nos salvó. Entonces, es el que más uno se hace recordar, ¿verdad? Y decime, ¿lo ves acá con tus amigos la eliminatoria? Sí, siempre. ¿Y de qué club sos? Yo soy Olimpia. 3 personas y los 3 son de Olimpia. No sé. Parece ser que Olimpia va ganando acá todavía. Así que nada, muchas gracias, Lucas. Gracias por participar y disculpame que te moleste. Y que sigan disfrutando este precioso día. Seguimos con las entrevistas, así que bueno, nada, estamos acá con... ¿Tu nombre? Juliano. Bueno, genial. Juliano, ¿cuántos años tenés? 23. 23. Esta es la primera vez entonces que le ve a Paraguay clasificar a un mundial así de manera muy consciente, o ya viviste bien lo que fue Sudáfrica 2010. No, ahora recién estoy comenzando a vivir. Increíble. Y decime, ¿dónde suele ver los partidos? ¿Te vas a la cancha? ¿Lo ves con tus amigos? ¿Lo ves en el shopping? En el trabajo, ¿En el trabajo? ¿Con todos los compañeros? ¿Con todos? con todo. Y se cancela todo cuando juega la selección. Era todo, nada, no hay. Nada. No, nada. No, es fantástico. Y decime, cuando gana la selección, cábala, venir al centro. ¿Sos de venir al centro? No, No. me quedo en mi casa nomás.
No, no viniste acá cuando clasificamos. No, porque salí tarde de mi trabajo a las 5 de la mañana ya. No, amigo, ¿dónde trabajas? La lomitería que está en la costanera. Ah, no, o sea, estás ahí todo el tiempo. Ah, pero cuando juegas la selección y vienen los perros acá, hay mucho trabajo, te forrás. Hay mucha plata también. Bien, bien. Y bueno, algunas preguntas rápidas, un juego rápido. ¿Quiénes son los 3 jugadores de la selección que más te gustan? Tony Sanabria, Enciso y... ¿Cómo se llama el otro del cabello largo? Galarza. En ese orden, Tony Sanabria, Enciso, Galarza. Galarza. Bien, y decime, ¿vos viviste, o a lo mejor sí, a lo mejor no, viviste lo que fue en ese entonces, el 2018, la eliminatoria que nos eliminamos con Venezuela? Sí, la viví, me dolió mucho. Me dolió mucho. Y fue muy duro para nosotros. ¿Qué se sintió para vos este cambio, que Paraguay juegue de esta manera al fútbol? Fue una experiencia muy feliz, me sentí. El 2018 fue una tristeza y ahora en este 2025 Paraguay no le... La única felicidad que nos da es Paraguay, después nada más. Y sí, la verdad es que sí, en todo este momento donde es difícil a veces sobrellevar las cosas acá en el país, esto es una alegría, nos hace tener estos lindos momentos, ¿verdad? Estas interacciones. Así que, nada, Lucas, espero que... Giuliano, perdón, el anterior era Lucas, pero nada, Giuliano, muchas gracias por aceptar la entrevista. Espero que siga pasando una buena tarde, ¿verdad? Ya. Y nada, muchísimas gracias a vos. ¿Sos Libertad? Sí. Bien, papá. Bien, papá. Nos vemos. Muchas gracias. Jonathan Mesa. Con Jonathan, ¿qué tal, Jonathan? Decime, primero para ir empezando, un poco, decime un poco, Jonathan, ¿de qué club sos? Cerro Porteño. De Cerro. Bueno, llevamos 3 de Olimpia, 1 de Libertad, 1 de Cerro. Tenés que pónganse las pilas a los cerritas, por favor. No, pero pará. Pero bueno, decime, Jonathan, vos viviste toda la eliminatoria. Toda la eliminatoria. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 29 años. 29 años, o sea, vos ya estabas grande ya cuando clasificamos a 2010. Sí, yo veía en el colegio, la época de colegio veía que clasificamos. Y fue una locura, realmente. Y verle después mucho a Paraguay clasificar, emoción total fue. Y hagamos lo siguiente entonces, porque el juego es un poco los jugadores que más te gustan de esta selección. Pero te voy a comparar algunos posición por posición del 2010 con ahora. Así que bueno, empecemos con el arquero. ¿Justo Villar o Gatito Fernández? Justo Villar, toda la vida. Y difícil de pasar. Ahora mismo. A no ser que haga un buen papel de este mundial, pero Justo Villar. Y a ver, así me veo entre líneas, entre Gatito Fernández y Orlando Gil. Gatito Fernández. Todavía Gatito Fernández. Se tiene que ganar todavía el puesto. Sí, tenemos fe. Hay que ver qué onda, porque el puesto del arquero creo que está todavía un poco... Está un poco legalmente entre a ver quién queda. Pero Gatito, tengo mi fe en Gatito. Esperemos que sí. ¿Quién te gusta más o quién te parece que fue mejor o más determinante en su mundial o en su clasificación? ¿Tacuara Cardoso o Tony Sanabria? Y me quedo... Olvídate de la carrera, solamente de lo que pasó Va a ahí. pasar la selección. Y difícil está legalmente porque Tony hizo un buen papel este mundial, esta eliminatoria, pero me quedo con Tacuara por el penal que nos hizo clasificar a cuarto. Es muy importante, me encanta esto que dice Jonathan, porque la gente se acuerda del penal fallado, pero nadie se acuerda del penal que nos dio uno de los goles más gritados de la historia de Paraguay. Me quedo con ese, con Tacuara. Bien, y ahora, bueno, problemas técnicos, pero bueno, se solucionó. ¿Con quién te quedas? ¿Con Roque Santa Cruz o con Julio Enciso? Y con Julio Enciso, creo que tiene un futuro prometedor en la selección. Va a hacer grandes cosas este mundial. ¿Te llegaste a ir al defensor del Chaco? Nunca me fui. No, Nunca. yo tampoco. Nunca me fui ahora. Pero ¿solés venir al centro cuando hay un partido ganado o un partido importante? No, la verdad que no. Ahora nomás vengo primero a hacer mi venta de caramelo, pero ¿En serio? ¿De dónde sos? yo soy de Limpio. Mira, tenemos ahí en el Limpio bien representando al Limpio, así que bien, vemos que se están esforzando, espero que la gente que pueda ver esto siempre se acuerde también de las personas que vienen, laburan, vienen hasta Asunción, que no es nada cerca, a laburar un poco y a sacarse todo esto. Decime, ¿con qué intención está vendiendo los caramelos? Nosotros somos de una fundación, un centro de rehabilitación más que nada, que está ayudando a personas en situación de calle y a salir de los vicios. Y estamos yendo a hacer un poco de venta de caramelo y que la gente sepa lo que estamos haciendo también. Porque hoy en día ahí en el país sabemos todo que está agarrando todo el tema de las drogas. Hay mucha gente en situaciones de eso y
queremos dar testimonio de que se puede salir de eso. Así que acá con ustedes, Jonathan, promoviendo el cuidado de la salud como siempre. Y nada, esperemos que puedan cumplir su objetivo y que esperemos que este video llegue a mucha gente. Así que nada, entre todas estas situaciones tristes, como siempre digo, la selección nos dio unas pequeñas alegrías. Así que nada, muchísimas gracias, Jonathan, por la entrevista. Hola, bueno, ahora estamos acá con César Salinas. Estamos acá con César, también de la fundación. La verdad que estamos muy felices de entrevistarle a ustedes, ya que están haciendo un papel importante acá con el país. Son estos pequeños granos de arena que van a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Pero bueno, César, decime, ¿cuál para vos es el partido que más sentiste de la selección? Para mí, el partido que más sentí de la selección fue ese 2-2 con Bolivia. ¿Por qué? Uno, por el contexto que yo estaba atravesando en mi vida, ¿verdad? En ese momento yo estaba con problemas judiciales, entonces yo estaba encerrado en una comisaría antes de que yo fuera a la cárcel, contando un poco de mi testimonio, ¿verdad? Entonces fue ese 2-2 que yo fue el que más sentí, porque fue allá en la altura y porque fueron puntos importantísimos para lo que fue la seguidilla de empates y victorias del señor Alfaro, ¿verdad? El invicto. El invicto, claro está. Y fue ese el que más me llamó la atención, pero que más sentí también. Qué increíble, qué historia, qué buena historia. La verdad que qué motivador es escuchar este tipo de historias y usted se encuentra mejor ahora. Claro, sí, ya son 8 meses en los que estoy sobrio, luego de que salí en enero de la cárcel. Y nada, continuando hablando de la selección, feliz por la clasificación. Recordando que yo la última vez que vi fue en el colegio, época de colegio. 2010. 2010. Una compañera llevaba la tele al curso y compartíamos y veíamos, ¿verdad? Excelente anécdota que contar también. Sí, yo la vi muy chico, pero me acuerdo de las televisiones en el patio para que todos puedan ver. Y nada, pasando un poco a un pequeño juego, ¿qué te parece vos que viviste el 2010? Te hago unas cuantas preguntas, empecemos por el arquero. ¿A quién le preferís? ¿Justo Villar o a Tito Fernández? Aclarando, ¿verdad? A mi parecer, yo voy a dar lo que yo siento. Lo que yo siento para mí es indiscutible lo de Justo Villar. Ya dejando de lado un poco su carrera, lo que fue ese Mundial 2010, más el partido de España, fue una locura. Entonces yo me quedo con Villar. Partido que nos roban. Claro, pero ¿qué le vamos a hacer? Cosa del fútbol, dice. Cosa de los europeos contra los sudamericanos, ¿verdad? Como siempre. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Bueno, siguiendo. Tony Sanabria o Tacuara Cardoso, solamente en lo que fue la eliminatoria. Las eliminatorias. Y en realidad iría yo por Tony Sanabria. Creo que me marcó mucho ese gol de chilena, fue impresionante. Y de Tacuara sí, ¿verdad? Siempre mucha garra, como todo paraguayo, vencer o morir. Pero yo me quedo con Tony Sanabria. Decime un poco, ¿de qué club sos? Yo de Cerro Porteño. 3 de Olimpia, 2 de Cerro, 1 de Libertad. Se va acomodando. Bueno, y por último, Roque Santa Cruz o Julio Enciso. Yo voy por Julio Enciso. Me está gustando mucho lo que está haciendo él en la actualidad. Me está gustando que se pone la camiseta, que pone garra, ¿verdad? Obviamente sin discutir lo que fue la carrera de Roque Santa Cruz, pero si hablamos netamente de selección, yo me quedo con Enciso en esta eliminatoria. Impresionante porque también recordemos que Roque Santa Cruz es el máximo goleador de la selección, pero lo de Enciso en esta eliminatoria fue una locura. Prácticamente al hombro al equipo. Sí, se le notó mucho esta falta contra Ecuador y contra Perú también, pero que los muchachos se supieron poner las pilas, volvió la garra guaraní, así que no tenemos miedo y veremos qué tal nos va en el Mundial. Decime tu predicción para el Mundial, ¿hasta dónde llega Paraguay? Predicción, y me van a llamar loco, pero yo voy por la final, contra algún europeo. Vení. ¿Hasta dónde llega Paraguay en el Mundial? Hasta la final. Vamos a jugar contra España, vamos a tomar la revancha en los cuartos de final. Vencer o morir, toda la vida. Bueno, acá ya está, llegamos a la final. Viva Paraguay, carajo, y vamos a la selección. Vamos a la garra guaraní, vamos. Bueno, estas fueron las entrevistas con las personas. La verdad es que estuvo increíble. Gracias a todos los que se pusieron la 10 para entrevistarle. No son muchos, pero sí fueron lo necesario, fueron los adecuados. Qué historias nos contaron. Y esperemos que Paraguay siga haciendo historia y siga marcando los corazones de tanta gente. Gracias, Selección Albirroja, por tanto. Y espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios también ustedes dónde llega Paraguay. Hasta dónde llega Paraguay en el Mundial. Mi predicción, semifinales contra Portugal. ¡Chao!